Bien, me presento, soy Jesús, de acuerdo. Con respeto a los subnormales, yo no soy subnormal ni soy gilipollas. He de decirles que ¿qué es la recesión? La recesión es una deuda que se tiene nacional e internacionalmente, ¿de acuerdo? Cuando esa deuda nos está equivaliendo a 879.000 millones de euros, cuando las ganancias en España, estoy hablando en España, son de 20 billones, más de 20 billones de euros. Es decir, superando la deuda con creces, la supera pero con creces, 899.000 a más de 20 billones de euros. ¿Qué es lo que pasa? Que les voy a decir en qué se está yendo mucha parte de ese dinero, es decir, más de 20 billones de euros. Les voy a decir en qué se va. No se va solo en educación pública, se va muy poquito dinero en educación pública, en sanidad pública, y encima está recortando en todo. Está habiendo recortes. Es decir, que ahora la reforma local que quiere hacer este personaje está muy clara, la reforma local, ¿de acuerdo? Perjudicando a las intervenciones sociales, es decir, a los trabajos sociales les va a perjudicar y se puede perder hasta 3.000 puestos de empleo con esos recortes que va a hacer en los ayuntamientos. Pero bueno, ese no es mi tema, el de ahora es el de la recesión y la deuda. ¿De acuerdo? Tenemos una recesión y una deuda de 879.000 millones de euros, la cual se cubre rapidísimamente. ¿Por qué? Porque estamos siendo engañados por los políticos, no de ahora, de hace mucho. Ahora sale en el periódico. Se acaba la recesión. Claro, nunca ha habido recesión. Lo que ha habido es choricear a la clase baja y media y perjudicar de esta forma a la alta. ¿Por qué? Nunca ha habido recesión. Se lo voy a explicar a todos ustedes. La recesión es una cosa que se ha impuesto y se ha creado para cobrar más impuestos. De esos impuestos se beneficia una parte alta de la sociedad, el resto sale perjudicada. ¿Por qué digo esto? Cuando se está cobrando para España más de 20 billones de euros, más de 20 billones de euros, está habiendo intereses económicos que son de altos cargos. Estos altos cargos se están pagando catering, bodas, bautizos, comuniones, ¿de acuerdo? Con el dinero de todas y de todos nosotros. Eso es la recesión que hay en España, ¿de acuerdo? Esa es la recesión, la deuda, les estamos pagando bodas, catering, bautizos y comuniones y fiestas ocultas, ¿de acuerdo? Que no las dan de cara al público, pero que dan fiestas los políticos, ¿de acuerdo? Y esas fiestas las pagan con dinero en B, es decir, dinero de todas y de todos nosotros. ¿Dónde se va más el dinero? En fraudes y corrupciones. Sin ir más lejos, el fraude ahora mismo de Fábregas o como se llame. ¿De acuerdo? Este personaje ha hecho cohecho, ¿qué más ha hecho? Cohecho y ¿qué más era? Cohecho Hacienda, vamos, que ha estafado Hacienda, vamos. En pocas palabras, no me salen las palabras de expresión ahora correctas, pero ha hecho estafa Hacienda. ¿De acuerdo? Estafa Hacienda se hace mucho, los políticos, a veces se les permite hasta que hagan la estafa Hacienda, otras veces han sido estafas de urbanismo, otras veces han sido estafas en lo comercial, otras veces todas estas estafas las estamos pagando nosotros con nuestro dinero. Estafas son muchísimas, dinero que se va en vez muchísimo, dinero con el cual se compran casas, coches, chalés, etcétera, lo pagamos las ciudadanas y los ciudadanos, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de una ganancia anual de más de 20 billones de euros. ¿Me pueden decir en qué se reparte esos 20 billones de euros? Esa actitud de los 20 billones, más de 20 billones de euros. Que se haga con esa actitud. No ha habido nunca deuda en España. Lo que ha habido es una panda de caraduras. ¿De acuerdo? Nunca ha habido ni ha existido una deuda en España. Repito, lo que ha habido es una panda de caraduras que con nuestro dinero se han estado quedando, lo han invertido en dinero en B, se han comprado chalés, se han comprado casas, se han comprado cochazos, no todos los políticos, pero sí una parte que ya es bastante importante de la política. Y también de la monarquía. Se pagan bodas, bautizos, comuniones, festines, de acuerdo, todo eso con el dinero de todas y de todos nosotros. Esa es la deuda de España y la deuda que volverá a surgir en España. ¿Por qué va a volver a surgir? Me han dicho bajo el tono, tienen razón, ¿Por qué va a volver a surgir la deuda en España? Muy clarito, por intereses económicos de nuevo va a volver a venir otra deuda a España. Y todavía el paro sigue.
y sigue en aumento, ¿de acuerdo? Aparte de que el paro sigue en aumento porque les interesa esta panda de chorizos, he de decir otra cosa más, que el paro sigue en aumento, el umbral de pobreza sigue gigantesco en España, los recortes sigue recortando en lo social, en lo local, sigue habiendo recortes, pero grandísimos, una subida de impuestos tremenda, todo para el beneficio político, y después dicen que estamos en recesión. Me río de la recesión, porque la recesión nunca ha existido. 879.000 millones de euros la deuda, ganancias nacionales de más de 20 billones de euros. Que me digan cómo se establece la organización de esos más de 20 billones de euros, porque ya se saben que bodas, comuniones, festines, bautizos que le pagamos a la Casa Real, que pagamos a los políticos, algunos políticos, no a todos, algunos se lo pagan en B, de acuerdo, en dinero en B, es decir, de la ganancia de todas y de todo. Después fraudes y corrupciones, extorsiones, el último fraude el de Fábregas, lo hecho, y tráfico de influencias a Hacienda, ¿de acuerdo? Tráfico de influencias a Hacienda, que eso es muy grave, joder, pero es que eso es continuo en España. Y después dicen que estamos en recesión, se dice. Eso nunca ha existido, perdonen que les diga, nunca ha existido la recesión. Lo que ha existido es una panda de caraduras, pero una panda de caraduras, cuando se está ganando en España nacionalmente más de 20 billones de euros. El reparto entre las clases altas, nada más que eso es la recesión. Y ahora quiero decir una cosa más. Mi misión se está acabando aquí, estoy perdiendo la paciencia. Y ayer iba a haber tirado la toalla, ya definitivamente iba a haber tirado la toalla, haber quedado con mis compañeras legionarias y legionarios y cuerpos del ejército para habernos pirado lo antes posible. Ya lo iba a haber comunicado ayer, pero voy a esperar hasta el día 31. Voy a esperar, voy a darles tiempo. Decirles que el mismo día 31 quedaré con mis compañeras y mis compañeros para lo que quede con ellas y con ellos. Será algo privado y particular. Decirles que el cambio de España está en ustedes, que haya una verdadera democracia y no una panda de chorizos que dicen que estamos en recesión, que se acaba la recesión. Hoy mismo creo que apuntan en el periódico que se acaba la recesión, que nunca ha habido. El paro sigue, ¿de acuerdo? Los impuestos los sigue subiendo. ¿Por qué? Porque les interesa subir los impuestos, les interesa recortar. El tío tiene una caradura de mucho cuidado, no el tío, todos los políticos que están al mando tienen una caradura de mucho cuidado, ¿de acuerdo? Hablan de recesión cuando en España las ganancias anuales son de más de 20 billones de euros. El reparto equitativo no es equitativo, no es igual el reparto, ¿de acuerdo? No se reparte igual las ganancias, ¿de acuerdo? Al no establecerse una buena economía y encima enriquecerse de los bienes ajenos, es decir, del dinero de los demás, eso es tener mucha caradura, ¿de acuerdo? Pero mucha caradura. Y decir que se acaba la recesión, que empieza otra recesión. Nunca hay recesión, nunca empieza ni acaba. Eso lo ponen ustedes. Porque una recesión de 879.000 millones de euros, ganando España más de 20 billones en distribución de los billones, si se hace bien y no se gasta en bodas, bautizos, catering, fiestas, en dinero en B, pero dinero de las ciudadanas y ciudadanos que estamos en España, si no se gastan en eso, en fraudes, corrupciones y extorsiones, no habría recesiones ninguna, nada más que eso, no habría ninguna recesión. Y si no se gastan ese dinero en B, en chalés, coches, casas y demás, no habría esa recesión, ¿de acuerdo? Porque son más de 20 billones de euros, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que la deuda es de 879.000 o 890.000, me da igual, millones de euros, cuando las ganancias españolas son de billones. Creo que ustedes nos toman por tontos, por subnormales y por gilipollas, y yo no soy nada de eso. Quiero decir otra cosa más. Compañeras y compañeros, legionarias y legionarios y de los cuerpos del ejército que me han estado apoyando. Queda poco para que quede con ustedes, definitivamente. ¿De acuerdo? Yo quería haber quedado ya ayer mismo, porque quería cortar ya esto de raíz. Pero bueno, vamos a dar una oportunidad, una mínima oportunidad, hasta el día 31. Quiero decir otra cosa más,
que mi misión, que haya una verdadera democracia, con proyecto a proyecto, como les he estado hablando de todos los proyectos. El primer proyecto de economía. El segundo proyecto de legalización del cannabis y marihuana para que no haya tráfico de este mismo. El tercer proyecto, legalización de la prostitución, pero prohibiéndola, como dije, al lado de urbanizaciones, de colegios y de casas. Son salidas que son muy buenas y que son derechos humanos que tenemos que tener todas y todos. La ley del menor, reducción de la ley del menor para que no salgan exentos por matar o violar, ¿de acuerdo? ¿Cuál era la otra el otro proyecto que tuve? Bueno, he tenido muchos proyectos muy buenos y los sigo teniendo muy buenos para España, ¿de acuerdo? Derechos humanos y libertad de expresión, que es lo más importante que tenga España. Libertad de expresión y derechos humanos. Si no me dejan cumplir mi misión, he de decir que desaparezco yo, mis compañeros y a ustedes les viene la bomba y no van a saber cuándo, ni dónde, ni cómo. Muchas gracias, soy el Capitán General Jesús. Creo que me he expresado lo más correctamente posible. Gracias.